Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a nuestra primera plática del 2022 con el padre Víctor Hugo Fernández Vélez, que nos va a presentar el tema Fe, Esperanza y Caridad a la luz de Benedicto XVI. Adelante, padre Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos los que están unidos a través de la plataforma virtual. Desde acá, desde Chile, les enviamos saludos y, y quisiéramos partir este momento de encuentro haciendo un momento de oración, sobre todo pidiéndole al Señor que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, por el poder de su cruz y de su sangre, digo el poder de todos los espíritus malignos, a quienes prohíbo impedir nuestras oraciones, digo los poderes de la tierra, del aire, del agua, del fuego, del mundo de los muertos, y las fuerzas satánicas de la naturaleza. Rompo todas las maldiciones, sortilegio y maleficio enviados contra nosotros y los declaro sin efecto. Rompo la presencia de cualquier espíritu maligno enviado contra nosotros. Además, digo todas las interacciones y todas las comunicaciones de los espíritus del mal que puedan afectarnos a nosotros y a nuestras familias, presentados ante Jesús para que Él se ocupe de vosotros como Él lo considere. En nombre de Jesús os envío a los pies de la cruz de Cristo, os ato a su cruz para que Jesús os envíe al infierno, para no volver a atormentarnos jamás. Señor Jesús, te ruego que bendigas a nuestros enemigos, enviándoles el Espíritu Santo para conducirle al arrepentimiento y a la conversión. Señor Jesús, protege y cubre a cada uno de nosotros con tu preciosísima sangre. Cubre también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos, a nuestros bienes, vehículos, hogares, lugares de trabajo, parroquia, animales, alimentos y al aire que respiramos con tu preciosísima sangre. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu protección. Envía a tus santos ángeles, especialmente a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, a todos tus santos y santas, y sobre todo a la Inmaculada Virgen María, nuestra Madre y Señora, Reina de la Paz, corredentora y mediadora de todas las gracias, para que nos ayuden en este combate. Guíanos en nuestras oraciones, comparte con nosotros el poder y la compasión de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados de todo lo malo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, un solo Dios, a ti solo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien. Como decía Marisa, estamos en nuestro primer encuentro de, de este, de este año y junto a los que están unidos también aquí en la plataforma, queremos compartir y sobre todo quisiera exponer en este día un tema sobre las virtudes teologales. Aquí tengo una presentación que he hecho para que nos pueda ayudar en este seguimiento de Jesús. Entonces, para ello, eh, yo voy a ir exponiendo brevemente. A ver, eh, cuando hablamos de las virtudes teologales, y por qué he querido que a lo mejor podamos detenernos en esto, es porque en nuestra realidad de bautizados, estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, son lo que le da una connotación fundamental a nuestra vida creyente. De hecho, en la representación clásica de las virtudes está la fe con el signo de la cruz, la esperanza como el ancla, lo que nos impulsa a mantenernos, y la caridad con el signo del corazón, que son las que aparecen aquí. Entonces, como lo decía, queremos mirar sobre todo estas tres virtudes también desde la perspectiva que el Papa Benedicto XVI nos dejó, porque creo que él ha hecho una gran reflexión a lo largo de su pontificado. Es uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, del siglo XX,
una mente brillante y de una facilidad en sus escritos. De hecho, si uno recuerda el pontificado de Benedicto XVI, que no ha sido muy largo, él ha ido invitándonos a profundizar, sobre todo en temas de la fe, la esperanza y la caridad. Él siendo también cardenal, en algún momento estuvo a cargo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, velando, animando a la vida de la Iglesia, eso cuando era pontífice Juan Pablo II. Y de hecho, para el pontificado que partió el 2005, el Papa, después de la partida de Juan Pablo II, él al asumir su gobierno hasta el 2013, cuando él entrega y dice y se vuelve mérito y se elige al Papa Francisco, que es nuestro actual pontífice, en esos 8 años casi, él va a hacer un esfuerzo enorme para invitar a los creyentes a profundizar en nuestra fe. Y de hecho su primera carta que él escribe es justamente esto: Deus Caritas es que Dios es amor, y que marca el rumbo de toda la misión apostólica que él quiere llevar al interior de la iglesia. Eh, con esto, con esta primera carta ya va dando algunas perspectivas en torno a lo que significa el amor a Dios, el amor al prójimo, y posteriormente nos invitó el mismo Papa a vivir un año de la fe, desde octubre del año 2012 hasta el 2013, que culmina en la solemnidad de Cristo Rey, con el fin de abrirnos al diálogo, como dice, con el mundo y nuestra adhesión a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Papa convoca a esto, el 2011, cuando invita a este año de la fe, él escribe una carta que se llama Porta Fidei, que es la puerta de la fe, y allí el Papa invita a ese año, justamente 2012, a que se abra una puerta jubilar, para poder también nosotros profundizar en esta experiencia de creyentes y que hemos recibido la fe de otros. Y también el Papa ha escrito una carta sobre la esperanza cristiana, Spes Salvi, sobre todas las realidades, de mirar el futuro de realidades escatológicas sin temor, y que la promulga en el año 2007, de los pocos pontífices que ha escrito una carta en torno a justamente esta visión de la esperanza. Entonces, desde esta triple perspectiva, yo los quisiera invitar hoy día a que podamos hacer y encontrarnos y revisar también esta triple realidad también en nuestra propia vida, y vamos a partir diciendo qué son las virtudes teologales, porque creo que es importante reconocer, es parte de la doctrina de la Iglesia, y que a veces hemos perdido de vista. Por el bautismo nosotros fuimos incorporados a la vida de la gracia de Dios, y se nos ha hecho hijos de Dios. Y por lo tanto, junto con ser hijos de Dios, miembros de la comunidad eclesial, y allí se nos dieron, como lo dice en la definición, los tesoros de la misericordia, y que son las virtudes teologales que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Estas virtudes teologales son para animarnos en nuestra vida de fe, y junto a lo que se llaman las virtudes cardinales. Eh, Tres son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales son cuatro, que es fortaleza, justicia, templanza y prudencia, y que se llaman cardinales porque esas cuatro virtudes nos ayudan a desenvolvernos en el mundo. Pero nosotros nos vamos a detener en esta noche solo en las virtudes teologales, y de hecho en la segunda carta del apóstol Pedro, él dice esto: con ellas Dios nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina. Desde el punto de vista de la teología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas en el entendimiento del ser humano por el Espíritu Santo, y lo que permite a las personas actuar como hijos de Dios. Entonces, estas virtudes que nosotros tenemos las encontramos en la carta a los Corintios,
en aquella carta magistral, sobre todo en el capítulo 13, donde Pablo dice que tres son las cosas fundamentales: la fe, la esperanza y la caridad, y la más grande de todas es la caridad. Y estas serían de las primeras formulaciones teológicas que tenemos en torno a esta realidad. Ahora, yo voy a partir, y estoy partiendo definiendo lo que son las virtudes teologales, y voy a ir a cada una de ellas, y después que veamos cada una de ellas, vamos a mirar los escritos del Papa Benedicto en torno a cómo él también nos ayuda a profundizar en cada una. La primera virtud es la fe, y la fe es creer en Dios y confiar en su revelación. Y esto supone de parte del que recibe la revelación de nosotros una apertura a este Dios que nos ama y que nos pone en una comunidad, y que la fe también la vivimos junto a otros en la iglesia. El catecismo lo define en el artículo en el 1814, que es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado, ¿ya? Un acto de confianza, y la fe anima nuestro actuar. Ahora, la fe es este don que Dios da, por un lado, pero es también la respuesta que nosotros tenemos de acoger estas verdades divinas en nuestra vida. Y entonces, lo primero que tenemos que tener a la vista cuando hablamos de la fe es que nos viene dada la fe, se nos viene entregada especialmente en el bautismo, en esta virtud teologal, y nosotros la recibimos junto a otros en la iglesia. La fe no la puedo vivir solo. Ya lo vamos a ver y explicitar un poco más adelante cuando veamos lo que el Papa Benedicto nos va a ir diciendo, ¿ya? Ahora, en ese sentido, esta fe también exige una respuesta de parte nuestra, de aceptación y de abrirnos al Señor. La segunda virtud es la esperanza, y la fe es la que infunde la esperanza. La esperanza es la espera confiada en el cumplimiento de las promesas de Jesús, del reino de los cielos, la vida eterna. Y como dice el mismo catecismo de la Iglesia, corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Todos aspiramos a la felicidad. La esperanza, animada por la fe, permite comprometernos en las realidades temporales, construir el reino de Dios aquí, pero con una mirada hacia adelante. La esperanza nos hace perseverar en el día a día, en las dificultades, con paciencia, estar ahí. La esperanza es aquello que nos anima justamente porque eso que esperamos es lo que despierta en el alma el anhelo de continuar y de avanzar. Ahora, en este sentido, la tercera virtud, la caridad, que es el núcleo de la vida cristiana, y que ella se expresa plenamente en la fe y en la esperanza, y articula todo. Acuérdense que el mandamiento fundamental es el amor, y este amor que Jesús dice: ámense unos a otros como yo los he amado, ¿ya? Y como es esta virtud de la caridad, la que está en el núcleo, es la que me enseña, por un lado, a amar a Dios y amar al prójimo, pero al estilo de Jesús. En ese sentido, creo que el cántico de la caridad, y aparece mencionado aquí en esta diapositiva, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ahí nos encontramos con este himno de la caridad precioso, porque nos ayuda también a revisar nuestra actitud de cara a Dios y de cara a los demás, a los que nos rodean. Con este amor que es paciente, que es servicial, que no es envidioso, que todo lo espera. Y entonces la caridad es la que articula toda la vida, porque de hecho el mismo Pablo termina en esa carta, en el capítulo 13, diciendo: tres son las cosas fundamentales: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande es la caridad.
esta imagen de este corazón que, que centra toda nuestra existencia creyente y que el Señor ha puesto en nosotros esa capacidad de amar ya desde nuestra creación y con mayor fuerza desde nuestro bautismo. Ahora, el Papa Benedicto XVI, en su pontificado, como lo expuse brevemente anteriormente, animó a toda la Iglesia a vivir en esta dinámica de la fe, la esperanza y la caridad, y por eso mismo queremos detenernos ahora, y nos vamos a detener ahora, mirando algunos de los escritos del Papa en torno a estas virtudes. Eh, de hecho, la primera, vamos a mirar la fe desde el Papa Benedicto. Ahora, para Benedicto XVI esto es bien impresionante porque para él es fundamental que la fe nace del encuentro con Jesús y la adhesión a su persona y como una respuesta a esta llamada que hace el Señor. De hecho, en su carta Deus es Carita, cuando habla de la fe al comienzo, él dice, no se comienza, y citado textual aquí, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Cristo, que da un nuevo horizonte a la vida. O sea, nuestra experiencia de fe está unida a este encuentro con el Señor Jesús. Y de hecho, cuando el Papa convoca al año de la fe, en esa carta, la carta Porta Fidei, él dice que tenemos que tener la mirada fija en Jesucristo que inició y completa nuestra fe, iniciador y completud de nuestra fe, y que en él encuentra cumplimiento todo anhelo del corazón humano. Eh, entonces, es él el que da respuesta, y ahí está citado textual el número de la carta, él es el que da respuesta al drama del sufrimiento, del dolor, la fuerza, el perdón, es la victoria frente a la muerte, eh, el cumplimiento del misterio de su encarnación y de hacerse hombre y compartir nuestra debilidad. En él, como dice al final, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos 2000 años la historia de la salvación. O sea, si uno revisa la fe que hemos recibido, está teñida, esta fe también de la entrega de tantos que se han unido al misterio de Jesús y que con su martirio también han sembrado la fe en el corazón creyente. De hecho, Tertuliano ya lo decía en el siglo II, casi el siglo III, finales del siglo II, inicio del siglo III, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En este aspecto, el encuentro con el resucitado es el que transforma la vida y la fe entonces se vuelve esta adhesión a aquel que nos amó primero. Pero también en ese sentido la fe, eh, como lo decía el Papa mismo, el 24 de octubre del 2012, en una de las catequesis cuando se inició el año de la fe, porque en octubre el Papa inicia el año de la fe, en una catequesis el 24 de octubre, él se pregunta sobre este crecimiento de la increencia en la sociedad y que va cundiendo. De hecho, citado textual de esa catequesis, que lo invito a que si tienen la posibilidad de leer todas las catequesis del Papa en el año de la fe, sobre la fe, son tremendamente enriquecedoras. Entonces, dice, hoy desearía reflexionar con vosotros sobre una cuestión fundamental. ¿Qué es la fe? Estas catequesis las daba el Papa en la audiencia de los miércoles en la Plaza San Pedro, ¿ya? ¿Tiene algún sentido la fe en el mundo donde la ciencia y la técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy? De hecho, en nuestro tiempo es necesaria una renovada educación de la fe que comprenda ciertamente un conocimiento de las verdades y los acontecimientos de la salvación.
pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de forma que toda la vida esté involucrada en ello. Eh, Esto es fundamental, preguntarnos sobre la fe. El Papa invita a preguntarse sobre la fe y a redescubrir este encuentro con Jesús. Ahora, la pregunta de la fe, como dice aquí, es importante, ya que de ella nace la experiencia vital del creyente. Junto con ser un don dado por Dios, es también esta respuesta permanente que estamos dando y adhiriéndonos a Él. De hecho, uno puede constatar en su propia experiencia que hay momentos que es mucho más fácil ser creyente, donde es más fácil creer, donde es más fácil confiar, pero hay otros que exigen una voluntad y una decisión mucho mayor de nuestra parte y a veces tendremos que repetir, como aquel hombre del Evangelio, si recordamos, cuando Jesús habían estado en el monte Tabor, vuelven a la ciudad y se encuentra con los discípulos que están ahí junto a un endemoniado, un joven epiléptico, y se acerca el padre a Jesús y le dice, si tú puedes hacer algo, porque los discípulos no han podido liberar a este hombre, si tú puedes, le dice el hombre, eh, haz algo por mi hijo. Y dice que Jesús, indignado, porque estaba molesto, especialmente el Evangelio de Marcos nos pone en esa perspectiva, dice que le dice, ¿cómo si puede? Todo es posible para el que cree. Y entonces aquel hombre le dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hay veces que nosotros también nos puede costar esto, la fe. Y entonces tengo que decir, Señor, yo creo, pero aumenta en mí la fe, aumenta la fe en mí. Sobre todo en las circunstancias que a veces siento que se me arrancan de las manos. O a veces tendremos que decir como los apóstoles, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Eh, Porque la fe no es solo una cuestión particular o personalista, sino la fe es una dimensión también comunitaria. ¿Y qué significa que sea comunitaria? Que yo la recibo de otros. Yo no me doy la fe a mí mismo. La fe me viene de Dios y me viene de la comunidad. De hecho, en el bautismo, es la comunidad que le entrega la fe a aquel que se bautiza. Son los padres y padrinos que le entregan la fe al hijo, al ahijado. Eh, y entonces cuando yo siento que la fe me está claudicando, cuando siento a veces que la fe se me está como quebrando, estoy decayendo, eh, me tengo que sostener entonces la fe de la comunidad. Eh, Esto es importante cuando yo siento que estoy ahí como dudando, entonces me sostengo en la fe de toda la iglesia, porque la fe no es solo mía, es también vivida junto a otros. De hecho, en los niños de la infancia misionera, que es una de las obras de las obras misionales pontificias, en el decálogo que tienen ellos, dice una parte que la fe se fortalece dándola. Y es así, cuando yo doy a otro este sostenerlo, se va fortaleciendo en mí también este espíritu creyente. En ese sentido, es esta aceptación que hago a la revelación que se nos ha dado, eh, porque no es simplemente un asentimiento, como lo dice el Papa, intelectual del hombre a las verdades particulares de Dios, sino que un acto con el que confío libremente a un Dios que es Padre y que me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza, y que esta adhesión no carece de contenido, porque la fe no es un acto irracional, es un acto que involucra la razón y un asentimiento en la voluntad. De hecho, la fe y la razón nunca están en contraposición, sino que se complementan para una mayor comprensión de la realidad y de la historia humana. En ese aspecto, hablar de fe y razón, que no me voy a detener mucho aquí porque creo que esto nos daría para un tema enorme,
simplemente decir que nunca puede haber contraposición entre la fe y la razón, porque una ayuda a la otra. Una habla del quién, la fe, y otra habla del cómo, la razón. Eh, en ese sentido, todo el desarrollo humano de la razón se ve también fortalecido en la fe, y la fe complementa la razón porque también le da luces para buscar aquello que no puede dilucidar totalmente, y por otro lado la fe iluminada por la razón puede dar también al hombre motivos de esperanza. Ahora bien, hay un acontecimiento que es clave, eso sí, para entender la fe, y que es el misterio pascual. Y en ese sentido, el misterio pascual es donde Dios se nos ha revelado en su amor hacia el hombre en Jesucristo, en la cruz. De hecho, el Papa insiste mucho en esto, porque dice, la cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra de un modo más luminoso hasta qué punto llega este amor, hasta el don de sí mismo, hasta el sacrificio total. Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para volver a llevarnos a Él, para elevarla a su alteza. La fe es creer en este amor de Dios que no decae frente a la maldad del hombre, frente al mal y la muerte, sino que es capaz de transformar toda forma de esclavitud, donando la posibilidad de la salvación. Tener fe entonces es encontrar este tú, Dios, que me sostiene, me concede la promesa de un amor indestructible, que no solamente aspira a la eternidad, sino que la dona, que dona esta eternidad. Entonces, el núcleo central de la fe para nosotros está en esto, el misterio de Jesús muerto y resucitado, misterio pascual, centro y núcleo de la vida de la Iglesia. Ahora, en ese aspecto, la fe es, como decía, un acto libre y humano, y solo es posible creer, como dice el Catecismo en el número 154, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, y no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Es más, implica la inteligencia y todo, y exalta una apuesta a la vida que es como el éxodo, salir de uno mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse en la acción de Dios. Creer es fiarse con libertad y con alegría a este proyecto que Dios tiene conmigo. Dios que quiere encender la llama de la fe permanentemente en mi vida. En ese aspecto, la fe es esta virtud que nos va sosteniendo a nosotros, y que la necesitamos arduamente en el camino. Eh, Paso a la segunda virtud, que es la esperanza. Solamente para culminar con el tema de la fe, vuelvo a insistir en algo que dice el Papa. La fe solo puede nacer de este encuentro personal con Jesús. Yo no solamente creo porque conozco cosas de Dios, sino porque he dejado a Dios entrar en mi vida. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y eso es la fe. Yo le creo al Señor. Yo le creo a Él y a su palabra. Yo le creo a Él porque Él está ahí, ha dado su vida por mí. Yo le creo a Él y quiero vivir esta fe junto a otros en la comunidad de la iglesia. Ahora, la esperanza, que es la segunda virtud, quiero mirarla desde la perspectiva del Papa Benedicto, y hay una carta esta carta es Spes Salvi, en Esperanza fuimos salvados, porque así parte la carta, fue escrita en 2007 y toca el tema también de la trascendencia, el tema de nuestra aspiración y la salvación que el Dios nos ofrece. Eh, Sobre todo porque quiere animar la vida de la gente, mirar el futuro desde los ojos de Dios, sobre todo en un mundo, y el Papa yo creo que cuando escribe esta carta, escribe en este mundo donde surgen tantas visiones esotéricas, donde hay tanta como
profecía dando vuelta, donde han cundido experiencias místicas que se dan a conocer al mundo, presagios, como una suerte de oráculos que se presentan. Y entonces el Papa vuelve a recordar cuál es la esperanza cristiana y cómo tenemos que mirar hacia adelante, hacia la vida eterna. Entonces, lo primero que él dice, la esperanza cristiana no consiste en una espera químicamente pura de aquellas realidades futuras de la fe, sino por el contrario, dicha espera ya tiene consigo de algún modo la realidad esperada, aquellas que son capaces de educar a quienes las poseen. Entonces, en este sentido, trataré de hacer una síntesis de lo que quiere transmitir el Papa. De hecho, esto de la esperanza cristiana no es una cuestión así como algo que es totalmente intangible, sino que ya esa realidad esperada está de algún modo ya en medio de nosotros. En teología, esto se llama el ya, pero todavía no. O sea, hay circunstancias, y lo vamos a ver porque más adelante, ya tenemos en nuestras manos prendas de la vida futura, pero eso llegará a su cumplimiento. Lo que yo espero, lo que yo anhelo, ya en cierto modo, ya el Señor me lo está dando hoy, pero no en total plenitud, porque esa plenitud la alcanzaremos al final de la historia. Ahora, en primer lugar, al inicio de la carta a los romanos, en Romanos 8, 24, se afirma que se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado la esperanza. Y hace referencia a varias citas bíblicas que están puestas aquí, como la de Pedro, y que nos habla que para sostener que la esperanza y la fe, dos palabras que se intercambian en el Nuevo Testamento, hace mención a lo que dice Efesios 2, en Efesios capítulo 2, versículo 12, donde Pablo les dice a la comunidad que antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. En ese sentido, el Papa Benedicto hace un marco referencial que la esperanza cristiana eh, la define como un don o virtud teologal equivalente a la fe, pero que también surge de este encuentro de Cristo que nos salva. Y aquí el tema de la salvación es fundamental, porque a diferencia de otras confesiones, de otras realidades no cristianas, nosotros creemos que la salvación ha sido dada en Cristo y que se nos ha ofrecido. Ahora, aquí hay dos aspectos que conviene destacar de la esperanza que están tomadas desde la carta Spes Salvi. Que lo primero, que el hombre no puede salvarse por sí solo ni en forma colectiva, sino que en el fondo no puedo crear una salvación sin Dios, que tengo que construir una salvación de la mano del Señor, no pretender que nosotros nos salvamos solos. No, la esperanza en la que nos hace confiarnos y que en este encuentro con Cristo, en verdad, Él viene a redimir a todo hombre, pero exige un cambio de vida. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna. Entonces, lo primero que nos recuerda que la salvación es algo que se nos ofrece de otros y que yo no tengo en mis manos la salvación, que al contrario, cada vez que el hombre, como dice, procura construir una salvación con sus manos, termina convirtiéndose en un adicto a la demagogia y militantes de algún proyecto de imitación mesiánica. Creo que hoy día conviene que le pidamos al Señor que nos ayude a entender el misterio de la salvación. Eso es lo primero. Lo segundo, que dice el Papa, que la esperanza es performativa. Esta palabra es una palabra que la vamos a encontrar que en
dentro de la carta, en el número 2 especialmente, porque el cristianismo no era solamente, como dice, una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos, sino que el mensaje cristiano es performativo, no solo informativo. ¿Y qué significa? Que busca transformarnos, eh, es decir, que nos configura con Cristo, que nos cambia desde dentro, que en el fondo la experiencia del encuentro con Jesús y la esperanza cristiana es que nosotros podamos vivir en esta nueva realidad a imagen de Jesús. Esto de que en el fondo tenemos que ordenar nuestras ideas, sentimientos y acciones al decálogo, a la bienaventuranza, es decir, a una imitación de Cristo. Performativo significa adquirir esta forma de ser otros Cristos en medio del mundo. Y la esperanza nos ayuda a expresar eso, porque si yo acojo a Jesús en mi vida, es para llevarlo también a otro y para animar a otros en el camino, y que tengo que dejarme transformar. Cuando nosotros entonces vamos entendiendo que me tengo que configurar con Cristo y que Él trae la salvación, es porque el Señor me invita a mirar más allá, a esa realidad que no es tan tangible, pero que es esperada y que la llamamos la vida eterna. Y que al mismo tiempo esa realidad está patente y presente en todo el cristianismo. De hecho, eh, Cristo nos ha dicho que la vida eterna consiste en qué? En conocer a Dios. Y el conocer nace de este encuentro con Él. Por ello podemos afirmar que en la medida que nosotros estamos con Dios, ya tenemos vida eterna. De hecho, en el bautismo ya se nos dio la vida eterna, ya se nos concedió esa gracia. La tenemos aquí y ahora, pero todavía no está en plenitud. Y la vamos adquiriendo también esta vida eterna a través de los sacramentos, la oración de la comunidad, la escucha de las palabras, en la medida que atendemos a los que sufren, eh, de una u otra manera, nosotros ya vivimos imbuidos en la eternidad, en un ya, pero todavía no, o en un ya, pero todavía más. ¿Ya? Esto es importante porque a veces pensamos que la vida eterna es como otra vida. No, la vida eterna es la prolongación de esta que ya recibimos nosotros. Y que en la medida que yo tengo presente al Señor, este Señor que está en mí, que habita en mí, ya me hace vivir en esta dimensión de eternidad y me hace encontrarme con otros, porque me abre esta dimensión del amor, de la esperanza, de la fe, y entonces soy otro Cristo en medio del mundo, y es la presencia de Dios. Eh, Esto a veces nos puede costar entenderlo un poco desde la razón, pero es la adhesión, es porque Dios ya nos ha dado los tesoros de la eternidad y los tenemos ya aquí, ahora, no totalmente en plenitud. Y por eso es que cuando alguien dice, se fue a la vida eterna o murió y fue a otra vida, no, no es otra vida, es la continuación de esta vida, pero en una dimensión de plenitud. Porque mientras estamos aquí, estamos como incompletos, nunca estaremos totalmente plenos, siempre habrá un dejo de algo que no está completo en nosotros y que se completará totalmente en la eternidad, donde estaremos cara a cara con aquel que nos ha creado, cara a cara con el Señor Jesús, y en el fondo llevaremos esta vida vivida aquí en lo temporal, hacia la eternidad, hacia este encuentro con el Señor. Porque en el fondo, cuando nosotros morimos, es como quien atraviesa una puerta para mirar lo que está al otro lado. Y eso es lo que hacemos. Y por eso esta vida temporal se prolonga en la eternidad, y lo que me llevo de aquí es todas las experiencias de haber amado. Dirá San Juan de la Cruz que en la tarde de la vida seremos examinados en el amor.
en cómo amamos. Pero ya vamos a entrar en la virtud de la caridad. Ahora, la esperanza es la que nos hace mantenernos en este camino para poder un día abrazarnos en el Señor ahí junto a Él. Ahora, desde la carta uno puede encontrar 5 pasos de los cuales la esperanza cristiana puede ayudarnos a vivir este proceso performativo, es decir, de transformación. Lo primero que la carta insiste en que el encuentro con Cristo es el que da nuestra esperanza, así como el Papa decía que toda fe nace del encuentro con el Señor, la esperanza también brota de ese encuentro. Porque sin ese encuentro entonces no existiría nada. O sea, ¿qué esperamos? De Cristo y del encuentro con Cristo surge la experiencia porque la vida, la verdad, el camino, el amor y la resurrección se desbordan en Él. Y se nos ha dado como una promesa a nosotros. Entonces, es Jesús el que empieza en nosotros esta nueva vida. Y desde este encuentro con el Señor, el primer paso es el inicio para que nosotros podamos educarnos en la esperanza. Si yo quiero creer, como lo veíamos, y nace de este encuentro con la persona de Jesús, la esperanza es la que me va animando en este seguimiento, porque Jesús me ofrece la vida nueva, porque Jesús me ofrece ser camino, ser verdad, el Jesús me enseña a amar, Jesús me enseña a vivir en esta esperanza de la resurrección, que como dice el Papa Benedicto, se desborda en él, porque Jesús lleva a la plenitud todo esto. Entonces, la esperanza es esta virtud primera que tiene un camino que nace con este encuentro con Jesús, igual que como lo decíamos con la fe. Ahora, un segundo paso es que tomemos conciencia de la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Y esto de la vida eterna no es una cuestión solamente intelectual, es recordar que, que, que en el fondo la vida eterna es la que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Esta vida eterna que es la vida en plenitud, esta vida en plenitud, como lo dirá en el Evangelio de Juan que está citado ahí, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dirá Jesús. Esto pone en movimiento eh, esta meta. Nuestra meta es estar junto a Dios. A veces nos olvidamos de esto. A veces en nuestro camino vivimos tanto metidos en lo que tenemos que hacer que se nos olvida que nuestro destino final o nuestra patria final es estar junto al Señor. Y que todo lo que somos, todo lo que vivimos, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestra capacidad de amar, nuestra libertad, tendrá una plenitud en esta eternidad. Entonces, yo me siento impulsado. Entonces, lo segundo que tengo que crecer en esta pedagogía de la esperanza cristiana, para hacer imagen de este Cristo, para esto que dice el Papa de que tenemos que tener esta que la esperanza es performativa, es decir, lo segundo es no olvidarme de la promesa que Jesús me ha hecho. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Un tercer paso es vivir plenamente el presente. Alguien podría decir, pero ¿cómo? Estamos hablando de la vida eterna y ahora no hablan de la vida presente. Sí, porque para poder llegar a la vida eterna, tengo que aprender a vivir la realidad que me toca hoy, aquí y ahora. De hecho, la vida eterna consiste en estar con Dios y comienzo a estar con Dios desde aquí, desde este día. Que en el hoy donde el Señor está actuando. Desde este hoy, donde su presencia se va a dar de una forma a lo mejor un poco velada,
pero desde este hoy es que yo comienzo a vivir en esta realidad de la eternidad, en los sacramentos. Cada vez que recibo a Jesús en la comunión, es Él el que entra en mí y que cuando yo estoy en la Eucaristía y contemplo la hostia consagrada, veo al Señor, lo veo en la fe, con la esperanza de un día poder contemplarlo cara a cara, pero ya lo tengo aquí hasta que un día se me dé en plenitud. Cada vez que voy a leer la Escritura, en la Escritura Dios me habla, se dirige hacia mí, ya me está hablando aquí, como un día me hablará plenamente cuando me encuentre con Él, en la oración personal, en la oración comunitaria. Esto que Jesús le dice a los discípulos, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, eh, esto ya es una realidad y que se alcanzará plenamente cuando también estemos junto a Él. Entonces, ya comienzo, tengo que vivir plenamente el presente, porque tengo que hacerme consciente hoy. Hoy vivo con el Señor, aquí y ahora, en esta historia que me toca hoy día. Y hoy día está en juego la eternidad. Y luego, como un aspecto, un cuarto paso es que la esperanza es un aprendizaje constante y que significa aprender también de esta espera y los frutos que se derivan de ella. En el contexto de la Spes Salvi, hay lugares que dice el Papa que son para el aprendizaje de la esperanza. Y en ese sentido, eh, el Papa nos precisa algunos lugares donde podemos ejercitar nuestra esperanza, que son la oración, el actuar, el sufrir y el juicio final. Sin embargo, dada la naturaleza breve de este artículo, vamos a hacer mención solo de la oración y el actuar, porque en el fondo, eh, cuando nosotros miramos estos lugares que el Papa habla, en el sufrimiento, que me voy a detener brevemente, en el sufrimiento, eh, nosotros los cristianos no sufrimos por sufrir. Cuando lo ofrecemos, cuando lo entregamos, eh, podemos también abrirnos a esa dimensión. El sufrimiento no tiene la última palabra, así como el misterio de la cruz no lo tiene. Y el juicio final es esa nueva realidad que un día tendremos y viviremos todos cuando al final de la historia todo sea transformado, todo sea regenerado, cuando venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y eso nos anima. Ahora, en la escuela de la esperanza la oración es fundamental, porque allí nos ejercitamos en el deseo. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros celebramos la liturgia, cada vez que nosotros nos encontramos en la iglesia, en la comunidad, allí se nos va animando en este camino y en nuestro actuar, que como lo vamos a ver después cuando hablemos de la caridad, en nuestro actuar se manifestará esta presencia del Señor que nos invita y que nos alienta, y que los frutos de la esperanza, de saber esperar, es la paciencia con la que yo voy enfrentando la vida, y por otro lado, también con esta caridad operante que sale al encuentro de los que nos rodean. Y un quinto y último paso es el compromiso, ¿ya? Que es la respuesta del hombre. Y este compromiso involucra que pongo en juego la libertad, la voluntad, la inteligencia, todo, que en el fondo me comprometo a cumplir la tarea que me toca en la historia, aquí y ahora, pero con una visión de eternidad. Y soy llamado a animar a otros en el camino. Eh, el hombre que tiene esperanza es aquel que da todos los días, se levanta, mira hacia adelante e invita a otros a ir trabajando y trabajar por la santificación en el día a día. Si nosotros somos llamados a ser santos, a ser hombres y mujeres santos, y solo podemos ser hombres y mujeres santos
en la medida que estamos comprometidos con esta historia que nos toca aquí y ahora. No en aislamiento, porque a veces hay una tentación de aislarnos. Frente a todo lo que pasa, me aíslo. No, al contrario, es comprometerme en esta historia, así como Jesús se comprometió en la historia humana hasta el punto de hacerse hombre por nosotros, pero que nos abrió las puertas del cielo para que podamos llegar a la eternidad. Ahora, con esto último, nos abrimos a la última virtud, que es la caridad, y el Papa Benedicto, las reflexiones anteriores son tomadas desde el Papa Benedicto. eh, eh, la caridad, el Papa la toca en dos cartas, que una es del 2005, que Deus Caritas Est, y luego Caritas in Veritate, que es del 2009, que la primera nace de este camino del encuentro amoroso con Dios, y la segunda nos exhorta a cómo en las realidades temporales tenemos que tener esta perspectiva del amor, como lo decíamos al final de la esperanza, comprometidos con la historia, constructores de una sociedad fraterna, justa y solidaria, porque la Caritas in Veritate es una de las encíclicas sociales que el Papa ha escrito, el Papa Benedicto, y que vamos a dar una breve pincelada, como lo dice ahí, de ambas para tenerlas a la vista. Eh, entonces, voy a partir con Deus Caritas Est, que es la primera carta que él escribió en el 2005, y lo primero que nos recuerda el Papa que Dios es amor. Y quien está en el amor habita en Dios y Dios habita en él, citando a San Juan en el capítulo 1. Así comienza, como dice la carta para expresar el centro de la fe cristiana. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta que la caridad es la que va unando las virtudes. ¿Ya? Eh, en un mundo, y la primera parte en la encíclica, donde Dios se le asocia a veces a la venganza, incluso al odio y la violencia, el Papa cuando ha escrito esto, recordemos que ha habido y sigue habiéndolos todavía tanta, tanta, tantas muertes por violencia, algunos actuando en el nombre de Dios, se hicieron, eh, provocaron tantos desastres y daños. Bueno, las guerras santas que se llamaban antiguamente, que eran en nombre de Dios, desdicen el mensaje cristiano como nosotros tenemos, que Dios es amor y que hoy día tiene y sigue teniendo una gran actualidad, que importante es saber que Dios no es un Dios justiciero, sino que un Dios que ama. Y esta encíclica está centrada en dos bloques, que en torno al amor, donde la primera parte nos ofrece una reflexión en torno al amor desde el eros, la filia, el ágape, que son tres conceptos griegos que el Papa va a ir explicando, que hablan de la realidad humana, del amor, y cada uno que va profundizando un aspecto, y la segunda parte de la carta trata sobre el ejercicio concreto del amor al prójimo. Entonces, vamos a ver la primera parte. El Papa parte definiendo la palabra amor, porque él dice que es de las palabras más usadas hoy día y que en el mundo se ha usado tanto. De hecho, si uno se pone a pensar, las canciones y todo el mundo habla del amor, pero ¿qué es el amor? Y aquí el Papa va a ir a lo semántico, es decir, a las palabras, y va a recordar que hay tres tipos de amor: el primero el eros, el segundo la filia y el tercero el agape. El eros, esta capacidad de amar del hombre y la mujer, que los van a ayudar a complementarse, eh, y que en el fondo eh, ayudan a esta compenetración del varón y la mujer, que no solamente dice relación con lo erótico, lo sexual, sino la capacidad del encuentro, del éxtasis, el placer, esta dimensión corporal también de nosotros, que a veces se ha quedado un poco relegado, esta dimensión del cuerpo, del cuerpo. Y el Papa lo toma en esta carta, recordando que el eros no es algo malo, sino que como el eros es también parte de nuestra existencia,
porque es lo que le da también al hombre la capacidad de gozar. Eh, Obviamente que llevado al extremo y llevado a otras cosas, el eros puede perjudicar y dañar también las relaciones de las personas y también puede hacer caer al hombre en exceso y cosas. Y luego está la filia, que no aparece mencionada en esta diapositiva, pero la filia es la capacidad de este amor de amistad, de establecer vínculos con otros, pero hay una tercera palabra que es el ágape, que es este amor de oblación o de amor de sacrificio. Y de hecho, en la primera parte, el Papa parte haciendo esta reflexión del eros y el ágape específicamente, y que exige que no se les separe nunca completamente uno del otro. Eso lo dice la carta, es bien impresionante, porque eh, eh, ambos eh, toman dimensiones diversas y en la medida que mantenemos el equilibrio, podemos expresar la mejor realidad de lo que es amar. Eh, en ese sentido, el Papa insiste en que el eros es también el deseo, y nosotros también de una u otra manera, en nuestro vínculo con Dios también hay un deseo, también hay un anhelo en el corazón, algo que nos dé también esa capacidad de enamorarnos, pero que al mismo tiempo, y felicidad, y que al mismo tiempo este amor no se queda solamente en experimentar algo rico en mí, sino que también es una llamada a donarme, a entregarme, un ser para el otro. Y entonces, en este ser para el otro, se afirma el tema del ágape, el ágape, la entrega, la generosidad. Eh, en ese sentido, el Papa, en la primera parte de la carta, insiste en esto. Eros y ágape no son separables totalmente porque actúan complementariamente, pero cada uno hay que mantenerlo en su justo equilibrio para que no se desborde. Ahora, en Jesucristo, que es el amor encarnado de Dios, Eros y ágape alcanzan esta forma más radical. De hecho, en la muerte de la cruz, Jesús donándose, y esto textual lo leo, donándose para levantar y salvar al hombre, expresa el amor de la forma más sublime. A este acto de ofrecimiento Jesús le ha asegurado una presencia duradera a través de la Eucaristía, en la que bajo la especie de pan y vino se dona a sí mismo como nuevo maná que se nos une a Él. Y participando en la Eucaristía también nosotros somos implicados en la dinámica de su donación. Nos unimos a Él y al mismo tiempo nos unimos a todos los otros a quienes Él se dona. Nos convertimos así en un solo cuerpo. De esta forma el amor a Dios y el amor al prójimo se verán verdaderamente unidos. Esto es clave entenderlo, porque la donación de Cristo en la cruz, que se manifiesta en la Eucaristía, nos hace también unirnos a nosotros, a Dios, primero de un modo personal, cada vez que yo recibo al Señor, y al mismo tiempo comunitario, porque el mismo cuerpo de Cristo que recibo yo, lo recibe el otro, y conformamos entonces una realidad conjunta, una única familia. La segunda parte dice relación con el amor al prójimo y que esté enraizado en este amor a Dios, y que por lo tanto es tarea de la comunidad eclesial mantener la actividad caritativa, no insiste el Papa en esto, y la conciencia de esto, de que hay una cierta organización para cumplir más eficazmente el tema de la caridad. De hecho, siempre en la iglesia existió el tema de la diaconía. Si uno se recuerda, en los Hechos de los Apóstoles, los diáconos surgen para atender las mesas, el servicio a los demás, la entrega, así como estaba el querigma y en la martiria, es decir, el anuncio, la entrega, la celebración de los sacramentos, en la liturgia, está también unida la diaconía, que son las cuatro tareas que involucra la vida de la iglesia. Querigma, martiria, liturgia y diaconía, es decir, anuncio de la palabra, testimonio, celebración y servicio.
y en ese aspecto están las cuatro unidades, y el servicio en la iglesia se tiene que volver completo. Ahora, el Papa también advierte, es curioso, porque en esta carta también toca el tema de la caridad en la iglesia, donde algunos están en contraposición, se levantaron voces en contraposición a lo que la iglesia hacía, porque, porque en el fondo él en la carta dice que, que estaría en contraposición a la justicia, a la caridad, porque en el fondo la obra de caridad favorecería a mantener sistemas injustos en distintos lugares. Y en ese sentido, él expresa que el marxismo había puesto en la revolución mundial y en su preparación la panacea para la problemática social, que en el fondo, desde la Rerum Novarum y todas las otras encíclicas, insisten en que la cuestión social y las situaciones problemáticas que vive el mundo, en el fondo, la iglesia tiene una actuación porque la doctrina social de la iglesia invita a la transformación. Eh, de hecho, el marxismo acusó siempre a la iglesia de ser el opio del pueblo, porque decía que frenaban la rebelión y el cambio de un mundo mejor, pero el Papa vuelve a insistir en que toda la doctrina social de la Iglesia es para que el hombre viva con mayor dignidad, que en el fondo todo el magisterio, desde León XIII hasta hoy día el Papa, el Papa Francisco, que el Papa Francisco también ha insistido tanto en el tema social, eh, involucra que la caridad sigue siendo un actuar en la iglesia que no detiene ni quita la dignidad de la persona, sino que al contrario, la iglesia movida por el amor sale al encuentro de los más necesitados, trabajando por el bien común. De hecho, eh, el mismo Papa en la carta dice que la doctrina social católica no pretende conferir a la iglesia un poder sobre el Estado, sino sobre todo purificar e iluminar la razón, ofreciendo la contribución en la formación de las conciencias, de manera que haya mayor justicia, de que pueda desarrollarse todo. Si bien también el Papa dice que una tentación que puede ocurrir en la iglesia, de repente, que como surgen nuevas formas de caridad y donde el mundo también ha crecido en organizaciones, fundaciones y otras cosas, a veces podemos perder de vista que la caridad en la iglesia está dada por este sentir de Jesús que le da identidad, que nosotros, toda la caridad que hacemos es movida desde el Señor que nos invita a mano uno a otro, y no solamente con fines filantrópicos o estructuras que puedan estar ahí favoreciendo solamente. Y en ese sentido, para evitar la tentación de perder de vista, el Papa nos pone tres cosas fundamentales para vivir la caridad cristiana. Que la actividad caritativa cristiana, más allá de su competencia profesional, debe basarse en la experiencia del encuentro con la persona de Cristo, que ha tocado el corazón del creyente y suscita el amor al prójimo. Volvemos a que así como la fe nace del encuentro con Jesús y la esperanza nace del encuentro con Jesús, la caridad también nace de este encuentro personal con Cristo. Las tres virtudes están vinculadas a este encuentro con el Señor. Lo segundo, que la actividad caritativa cristiana debe ser independiente de los partidos de ideología. El programa cristiano es el programa del buen samaritano, el programa de Jesús. Un corazón que ve. Este corazón ve donde hay necesidad de amor y actúa de un modo consecuente. Nosotros vemos como Jesús ve, la imagen del buen samaritano. Y la tercero, la actividad caritativa cristiana no debe ser un medio en función de lo que hoy viene señalado como proselitismo, sino que es un amor gratuito, que yo no estoy haciendo caridad para conseguir algo, sino que para dejar a Dios ahí en el corazón de los demás. Eh, el cristiano está llamado en este tiempo a hablar de Dios cuando es justo y hacer silencio sobre él y dejar que solo hable el amor. Y en ese sentido,
conviene recordar, ya lo había dicho anteriormente, el himno de la caridad de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que es la carta magna de la caridad, para evitar solamente un puro activismo, porque la caridad brota y se ejerce también en la entrega, la generosidad, en la capacidad de escuchar, en estar ahí. Entonces, desde esta perspectiva, las tres virtudes, y con esto concluyo, estas tres virtudes nos quieren ayudar a un mayor encuentro con Jesús, nos hacen visible el rostro de Dios Padre y nos animan con la fuerza del Espíritu Santo para ser testigo del Evangelio. Nuestro seguimiento de Jesús está unido a vivir esta triple dimensión de confianza, esperanza y fraternidad, y que las tres virtudes no son separables, van siempre de la mano. De hecho, había una imagen que a mí me gusta mucho cuando dice que la fe, la esperanza y la caridad son tres hermanas, donde pareciera que las dos más grandes, la fe y la caridad, llevaran a la más pequeña, a la esperanza, al medio, tomada de ambas manos. Pero es al revés, es la esperanza la que lleva el amor y la que lleva la fe, porque es la que va animando en el camino. Porque una fe sin esperanza es una fe que no nos abre hacia el futuro, porque la fe no basta solamente con confiar, sino que la fe tiene que estar unida a la esperanza porque me hace mirar el más allá. Pero una fe sin caridad también se vuelve solamente una creencia intimista, personalista y no abierta a los demás. Porque yo puedo decir, yo creo nomás y me encierro en mí mismo, pero si no tiene caridad no me abre a los otros. Ahora, una esperanza sin fe se vuelve vacía también, porque ¿qué espero? Si no sé lo que espero y no tengo fe, entonces no espero nada. Y una esperanza sin caridad no tiene sentido porque al final eh, se vuelve una cosa fofa. eh, Porque amo es que aprendo a esperar. Y una caridad sin fe es una buena filantropía, pero que no nos habla de este amor de Jesús a los demás, y que una caridad sin esperanza solo se vuelve un amor pasajero, efímero, porque el que ama es el que espera, es el que confía, es el que está abierto. Entonces, creo que no nos olvidemos, estas tres virtudes son necesarias para nuestra vida, para nuestro actuar. Eh, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta, alguna, algún comentario. Me he alargado un poco, son aquí las 23:08 acá en Chile. Bueno, si gustan escribir sus comentarios, preguntas en el chat, y a las que también gustan que se les envíe la presentación, solo tengo 3 correos electrónicos ahí apuntados. Estoy segura que más personas quieren la presentación. Ya la tengo lista para enviarla, padre. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ha sido una larga presentación, parece, ¿ya? Y No, no, me alargó un poco. no, estuvo muy bonita y aparte que es una muy bonita presentación para iniciar el año con mucha fe, con mucha esperanza en todo lo que viene este año y poner lo mejor de nosotros también para que todo salga bien. Así es. No, parece que no hay preguntas. Denise, ¿no tienes alguna pregunta? No, de este momento. Muchas gracias, padre. De nada, de nada. Aquí hay algunas están poniendo sus mails para que les manden la presentación. Eh, lo que no está en la presentación, eh, no lo quise poner aparte como bibliografía porque están citadas las tres cartas y está citado el catecismo. Entonces podemos ir al catecismo de la Iglesia Católica, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, en la parte donde está las temáticas, ahí pueden encontrar también los números en los cuales se encuentran. Si buscan la palabra fe, va a estar ahí. Y van a aparecer todos los números sobre la fe, ¿sí? Y las tres cartas, Deus es
Deus Caritas Et, Dios es amor, Dios. en la primera carta de Benedicto XVI. La segunda carta que citaba fue Spes Salvi, que también es importante porque habla de esta esperanza. Y sobre la fe, la Porta Fidei, que cuando se nos convocó al año de la fe, conviene volver a revisarla, y sobre todo las catequesis del Papa Benedicto, que partieron en octubre del 2012, y durante octubre, noviembre y diciembre y enero, porque en febrero del 2000, y enero del 2013, porque en febrero del 2013 el Papa renuncia al pontificado. Todas esas catequesis son bien breves, y bueno, doy el link donde las pueden encontrar muy fácil: vatican.vat, www.vatican.vat, y ahí, o si ustedes ponen, o en Google, que no estoy haciendo propaganda a nadie, pero eh, pueden googlear ahí, poner catequesis del Papa en el año de la fe, y ahí les van a aparecer todas, y que son muy, muy interesantes y muy fácil, muy fácil. Excelente, Marisa, que pusiste ahí y en ese, en Vatican.vat, están todos los escritos de todos los papas, y pueden revisar, buscar, y se pueden descargar gratuitos, no se cobran, y los pueden tener ustedes. Eso. Ok. Sí, aquí hay un comentario de Vivian. Dice, excelente presentación, felicidades. Sí, ¿cómo podemos combatir las guerras espirituales en la oración? A pesar de que somos personas orantes, se sufre con ellas. Gracias. Ahora, yo en ese aspecto de los combates espirituales, como dice el apóstol Pablo, nosotros no combatimos con hombres de carne y hueso, sino tenemos luchas que son de orden espiritual, y aquí es donde tenemos que pedir el escudo de la fe, como lo dice en la carta a los Efesios: revestirnos, ponernos el escudo de la fe, revestirnos de esta esperanza que no defrauda, que es Cristo, y sobre todo de la caridad. Eh, y aquí está la perseverancia en el día a día, y donde tengo que mirar hacia dónde voy. No solamente mirar lo que me está pasando, que ya es esta lucha permanente, pero yo lucho ¿para qué? Para llegar hasta, hasta el encuentro con el Señor cara a cara. Eh, la vida en la santidad es un camino que involucra muchas veces algunas batallas, a veces perdemos, otras veces ganamos, pero lo importante es perseverar, animarnos en la esperanza, en la fe, y confiar en la gran misericordia del Señor. Sobre todo pidiéndole a Él. Y aquí valernos de también instrumentos que nos ayudan para las batallas espirituales, aferrarnos a la Virgen Santísima, que nos ayude. La piedad del rosario nos ayuda en las batallas del día a día, nos da fortaleza. La comunión frecuente, la confesión. Yo alguna vez he dicho que el confesionario es la tumba del demonio, porque cuando voy al confesionario, el demonio es vencido a fuerza del amor. Y cuando tengo estas luchas, cuando mejor me viene el desánimo, la desesperanza, ir al confesionario, decirle: Padre, sabe que estoy en esta lucha, me ha venido a veces el bajón, me ha venido a veces esta desesperanza, o siento que la fe me está fallando, y porque me puede venir esta tentación, y voy a escuchar siempre que Jesús me dice allí en el confesionario a través del sacerdote: ánimo, ánimo, adelante, a seguir, y tus pecados te son perdonados, y confiar en la misericordia del Señor. Son herramientas que tenemos para las luchas de todos los días, y esta mirada puesta en el Señor Jesús, inicio y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Están preguntando si mañana también hay presentación, si es de varios días. No, es de un solo día. Las que van a ser de varios miércoles, de hecho 5 miércoles van a ser las de Cuaresma, pero estas son de un día. Exactamente. Así pues.
Oiga, yo los voy a tener que dejar porque aquí en Chile ya son las 11:15 de la noche. Es un poquito tarde. Estoy un poco cansado, ha sido un día bien intenso. Eh, Le agradezco a todos los que han estado en este primer encuentro, a Marisa, a Denise, que están ahí llevando el apostolado, junto a todos los que están sirviendo. Y muchas gracias a todos por su atención y nos seguiremos viendo en algunos otros encuentros. Muchísimas gracias, Padre. Que pase una muy buena noche. Bueno, Gracias. entonces pasamos a dar los anuncios para después hacer la oración final. Denise, ¿gustas hacer la oración final? Déjame, sí. Yo la tengo aquí si gustas o como tú quieras. Bueno, de mientras, los queremos invitar el próximo domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. No va a haber misa este domingo, no la vamos a transmitir porque el padre Gabriel se encuentra de vacaciones y regresa el día 30, con el favor de Dios. Pero el próximo miércoles tendremos a la psicóloga Rocío Catalán. Va a ser la primera vez que Rocío esté con nosotros y nos trae el tema Abriendo puertas para el Señor, un nuevo año en Cristo y María, miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y ahora sí, pasamos con nuestra compañera Denise. Gracias. Vamos a orar para sellar esta jornada de la charla del Padre Víctor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Denise. Gracias. Que pasen todos una muy bendecida noche y los esperamos el domingo. Bendiciones para todos.